Buenas noches, buenas tardes, buenos días, queridos estudiantes, a la hora que estén observando este video. Ya, chicos, vamos a terminar lo que viene siendo la cavidad pélvica con lo que vendría a ser la vascularización, que vendría siendo la última parte para poder terminar la cavidad pélvica. Ya, vamos a ver los puntos más importantes, vamos a ver las arterias las más preguntadas, ya, para que ustedes puedan tener un buen conocimiento sobre la irrigación y para que puedan estar preparados para su examen. ¿Ya? Entonces vámonos de entrada a estudiar lo que viene siendo la vascularización de la cavidad pélvica. ¿Ya? Vámonos con lo que viene siendo, pero antes de continuar con la irrigación de la cavidad pélvica, vamos a recordar un poco de lo que viene siendo la aorta abdominal. Ya nosotros ya hemos estudiado la aorta abdominal con lo que vendría siendo sus ramas colaterales, pero ahora vamos a tener más énfasis en sus ramas terminales. Ya recordemos que las ramas terminales de la aorta abdominal se va a bifurcar a qué nivel, a nivel de L4, dando lugar así a lo que viene siendo las arterias ilíacas comunes o arterias ilíacas primitivas. Ya vamos a tener una arteria ilíaca común derecha y una arteria ilíaca común izquierda. Ya recuerden bien eso, dos arterias ilíacas comunes. Ya, como sabemos muy bien, la aorta abdominal en este caso, o la aorta en sí, va a tener una dirección ligeramente hacia la izquierda, como ya lo hemos estudiado más antes. Entonces, debido a esa disposición que va a tener ligeramente más hacia la izquierda, la arteria ilíaca común derecha va a ser ligeramente más larga, ¿ya? Va a ser más larga. En cambio, la arteria ilíaca común izquierda va a ser mucho más corta. Ahora veamos algunas relaciones que van a tener estas arterias ilíacas comunes. ¿Ya? Vemos que las arterias ilíacas comunes van a estar revestidos ¿por qué? Por peritoneo. Eso quiere decir que las arterias ilíacas comunes son órganos retroperitoneales, ¿ya? Órganos retroperitoneales. Tomen eso mucho en cuenta. Ahora, vemos que la arteria ilíaca común derecha, miren que va a pasar por encima de las venas homólogas a esta. ¿Qué quiere decir? Va a pasar por encima de la vena ilíaca común izquierda y va a pasar por encima de la vena ilíaca común derecha. ¿Ya? Vemos aquí las venas ilíacas que están uniéndose tanto del lado izquierdo como del derecho y me están conformando la vena cava inferior. Y de igual manera, así esta arteria ilíaca común derecha está en relación con la primera porción o con la porción inicial de la vena cava inferior. Ya tomen eso en cuenta. Y de igual manera, la arteria ilíaca común va a tener alrededor o va a medir alrededor de unos 6 centímetros. ¿Ok? Unos 6 centímetros. Y ahora lo que viene siendo la arteria ilíaca común izquierda va a estar ligeramente superior solo a la vena ilíaca común izquierda. ¿Ya? Y vamos a ver que por delante de esta, ya, por delante de la rama o de la arteria ilíaca común izquierda, va a estar en relación con ¿quién? Con el colon sigmoide, ya, con el colon sigmoide. En cambio, la arteria ilíaca común derecha, ya va a estar en relación con las asas intestinales, ya, con las asas intestinales. Ambas arterias o ambas ramas, como la arteria ilíaca común derecha e izquierda, van a estar en relación con el uréter. Diferentes autores van a poner al uréter en diferentes posiciones, porque algunos autores nos mencionan que el uréter, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, van a diferir un poco en la posición que van a tener, pero todos coinciden de que el uréter derecho va a estar más descendido, se va a encontrar en relación más por debajo, ¿ya? En cambio, el uréter izquierdo va a estar en una relación más superior, ya, más superior. Ahora, ¿qué ramas me puede
o qué ramas colaterales presenta la arteria ilíaca común o primitiva. Según Latayer y según Tectut, no nos proporciona casi ninguna rama colateral, ¿ya? Aunque algunas bibliografías, como en el Néter en este caso, lo muestra y lo dibuja, me puede brindar ramas uretéricas, perdón, ya las ramas uretéricas que me están irrigando al uréter, ya al uréter. Y por último vamos a tener las ramas terminales, ¿no? Aquí tenemos las famosas ramas terminales que se van a dividir a nivel de la articulación sacroiliaca, ¿ya? Tomen ese punto de referencia. La arteria ilíaca común se va va a brindar las ramas terminales a nivel de la articulación sacroiliaca, dando lugar así a la arteria ilíaca interna y a la arteria ilíaca externa. ¿Ya? Nosotros nos vamos a enfocar mucho más en lo que viene siendo la ilíaca interna, ya ilíaca interna o también denominada hipogástrica, ya hipogástrica. Entonces, propiamente así, nos dirigimos a la propia arteria ilíaca interna o a la arteria hipogástrica, ya. Como dijimos hace rato, la arteria hipogástrica o arteria ilíaca interna van a ser a nivel de lo que viene siendo la articulación sacroiliaca, ya, sacroiliaca, y se va a extender hasta aproximadamente la escotadura ciática mayor, ya, donde se va a posteriormente dividir en un tronco anterior y en un tronco posterior. Aquí vemos la irrigación pélvica de lo que viene siendo en una mujer y en un hombre debido a la presencia del útero, donde la arteria ilíaca interna me va a brindar diferentes ramas, tanto para las paredes del diafragma pélvico como para los órganos propios de cada sexo, ya, de cada sexo. Ahora, vamos un poco hablando de las generalidades de la ilíaca interna. Vemos que la arteria ilíaca interna no está junto a la articulación sacroiliaca, sino que está separado de ella porque ahí se encuentra la vena, o en este caso, la vena ilíaca interna. ¿Ya? Ahí tenemos la vena ilíaca interna que está por debajo de la arteria ilíaca interna propiamente dicha. ¿Ya? Propiamente dicho. Vemos que la arteria ilíaca interna va a tener una medida de aproximadamente 4 centímetros, ¿ya? Va a medir una longitud de 4 centímetros, nos dice Rubier, ¿ya? Y va a ser un órgano de igual manera retroperitoneal, ¿ya? Retroperitoneal. Una de las relaciones más importantes que va a presentar lo que viene siendo la ilíaca interna o hipogástrica es la relación con el uréter, ¿ya? Escuchen bien esta parte. Se dice que en la arteria ilíaca interna del lado derecho, ¿ya? El uréter va a pasar por delante, ¿ya? Va a pasar por delante, es decir, va a ir por acá. A ver, ahorita los voy a dibujar, ¿ya? Es decir, del lado derecho, imagínense que este es el lado derecho, va a pasar anterior a lo que viene siendo la arteria ilíaca interna del lado derecho, ya, del lado derecho, anterior. Ahora, en lo que viene siendo la arteria ilíaca interna del lado izquierdo, ya, del lado izquierdo, va a tener una posición diferente, va a ser posteromedial, ya, posteromedial. Recuerden bien eso, ya. El uréter del lado derecho, por la arteria ilíaca interna derecha, ya va a pasar anterior, pero en el lado izquierdo va a ser posteromedial, ya, posteromedial. Acuérdense bien de esa relación con el uréter, ya. Una vez hablando de lo que viene siendo las generalidades de la arteria ilíaca interna, de cuánto mide, es un órgano retroperitoneal, hasta donde se extiende, desde donde comienza, vamos a hablar netamente sobre sus ramas, ¿ya? Como les dije hace rato, a nivel de la escotadura ciática mayor,
la arteria ilíaca interna o hipogástrica se divide en dos troncos o en dos ramas, si ustedes quieren, ya en un tronco anterior, ya donde va a presentar o donde de este tronco se van a desprender diferentes arterias, ya diferentes arterias como cuáles, como la arteria obturatriz, la arteria umbilical, la arteria glútea inferior, la arteria diafragma, la arteria pudenta interna, la arteria vesical inferior que me va a irrigar a lo que viene siendo la vejiga, la arteria rectal media, pregunta de examen. ¿Ya? Recuerden bien que la arteria rectal media nace directamente de la arteria ilíaca interna, ¿ya? Ilíaca interna. Luego vamos a tener, dependiendo al sexo, ramas prostáticas. Vamos a tener a la arteria del conducto deferente y en el caso de la mujer vamos a tener a la arteria uterina y a la arteria vaginal, ¿ya? Todos esos me van a corresponder al tronco anterior. Y si hablamos del tronco posterior, vamos a tener ramas mucho más tranquilas, ya, mucho más fáciles de estudiarlas, que serían las arterias sacra y lumbar, las arterias sacras laterales, tanto superior como inferior, y la arteria glútea superior, ¿ya? Quiero que tomen en cuenta mucho ojo en las arterias glúteas. Recuerden, jóvenes, porque eso igual suelen tomar los doctores, que la arteria glútea inferior está naciendo del tronco anterior de lo que viene siendo la arteria ilíaca interna, ¿ya? En cambio, la arteria glútea superior está naciendo del tronco posterior, ¿ya? Del tronco posterior. Observen en esta imagen que nosotros vamos a poder ver a lo que viene siendo los troncos, ¿ya? Los troncos de la arteria ilíaca, ¿ya? Miren, aquí tenemos a la arteria ilíaca o al tronco anterior, donde me va a dar las diferentes arterias que nosotros hemos observado, ¿ya? Y tenemos al tronco posterior, ¿ya? Cada una de estas arterias o ramas las vamos a estudiar por separado. Ahora, una vez hemos estudiado los troncos, Rubier clasifica a cada una de estas arterias de la siguiente manera, ¿ya? De la siguiente manera. Dice que vamos a tener ramas viscerales, como ustedes bien ya saben, que van a irrigar ¿a quién? A los órganos, ¿ya? A los propios órganos. Y vamos a tener ramas parietales, que me van a irrigar ¿a quién? A las paredes, a los músculos, ¿ya? Tomen eso en cuenta. Entre las ramas viscerales vamos a tener únicamente a lo que viene siendo la arteria umbilical, vamos a tener a la arteria vesical inferior, vamos a tener a la arteria uterina, a la arteria del conducto deferente, a la arteria vaginal en las mujeres y por último vamos a tener a la arteria rectal media, ya a la arteria rectal media. Esas principales arterias viscerales, ya viscerales. Ahora, hay una clasificación interesante que nos menciona, un poquito chiposa, ¿no? Pero es necesaria para el estudio, ya que vendría siendo las ramas parietales. Las ramas parietales, a su vez, se van a dividir en dos ramas, ¿ya? En una rama parietal intrapélvica. ¿Qué quiere decir intrapélvica? Ya que se van a encontrar dentro de la pelvis, que van a ir a irrigar paredes dentro de la pelvis, ¿ya? Y tenemos otras ramas parietales extrapélvicas, que necesariamente van a tener que salir de la cavidad pélvica para poder irrigar a los diferentes músculos. Entre las ramas intrapélvicas vamos a tener a la arteria iliolumbar y vamos a tener a las arterias sacras laterales, tanto la superior como la inferior. Ahora, con lo que viene siendo las ramas parietales extrapélvicas, las que tienen que salir necesariamente de la cavidad
intrapélvica para poder ir a irrigar a otros órganos que se encuentran fuera de ella, tenemos a la arteria glútea superior, a la arteria glútea inferior, a la arteria obturatriz y a la famosa arteria pudenda interna, ¿ya? Donde desde ya les voy adelantando que una de las ramas importantes que me lanza la pudenda interna es la rectal inferior, ¿ya? Para dar irrigación propiamente al recto, donde posteriormente esta arteria va a liberar diferentes ramas para diferentes estructuras, ¿ya? Entonces ahí vemos los diferentes tipos de arterias. Recuerden, todas estas arterias, tanto viscerales como parietales, son las mismas arterias que nosotros hemos visto en los troncos, ¿ya? Solo que anteriormente las hemos separado por los troncos, ya tronco anterior y tronco posterior, y vemos qué arterias salen de estos troncos. Pero aquí la hemos separado, ¿por qué? Por dependencia a dónde van a irrigar, ya si es ramas viscerales, o es decir, si es ramas a los órganos o si son hacia las paredes. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar por cada una de estas arterias hablando de lo más importante solamente y el recorrido o la relación que estos pueden tener. ¿Ya? Vamos con las ramas parietales intrapélvicas. ¿Ya? Vamos con las ramas parietales, principalmente las intrapélvicas. ¿Ya? Vamos entonces con lo que viene siendo la arteria iliolumbar. Vemos que la arteria iliolumbar va a nacer de donde dijimos, ¿de qué tronco? Del tronco posterior, ¿ya? Del tronco posterior. Aquí vemos a la arteria iliolumbar, ¿ya? Que va a tener un recorrido posterior y posteriormente superior, ¿ya? Superior, donde me va a brindar dos ramas interesantes. Una rama lumbar, ¿ya? Esta rama lumbar está yendo a irrigar propiamente al músculo psoas, que en este caso está cortado, ¿ya? Y al músculo cuadrado lumbar. Vean que esta rama lumbar, miren, está cortada, ¿ya? Pero aquí tenemos otra, ¿ya? Esta vendría siendo la rama lumbar, ¿ya? Donde me está yendo a irrigar al músculo cuadrado lumbar y al músculo psoas, ¿ya? Y posteriormente, miren, me da una rama espinal, ¿ya? Esta rama espinal de la rama lumbar se entra por el agujero de conjunción para ir a irrigar las diferentes estructuras que se encuentran a ese nivel. Y luego tenemos otra arteria súper interesante que sería la rama o arteria ilíaca, ¿ya? Arteria ilíaca o arteria transversal, como en ambas imágenes observamos, ¿ya? Lo interesante de esta arteria ilíaca o rama transversal es que se va a anastomosar con la arteria ilíaca circunfleja profunda, ¿ya? Se anastomosa con lo que viene siendo la rama o la arteria circunfleja profunda, que van a ser de la arteria femoral y que miren, van a bordear lo que viene siendo el labio interno del hueso coxal, ¿ya? Donde me brinda rama para diferentes o para lo que viene siendo el músculo ilíaco, ¿ya? Ilíaco. Vamos con las arterias sacras laterales, ¿ya? Las arterias sacras laterales dijimos que eran dos y aquí las observamos. Una superior, ¿ya? Y otra inferior. De igual manera acá, una arteria sacra lateral superior y una arteria sacra inferior. Hay veces estas arterias sacras laterales pueden nacer de un tronco en común, es decir, nace un tronquito denominado arteria sacra lateral y a partir de ese tronco es que se dividen en dos. O como en esta imagen, puede nacer directamente de la división, o sea, se dividen directamente. Una arteria sacra lateral superior y una arteria sacra lateral inferior, ¿ya? Vamos con la arteria sacra lateral superior. Veamos que la arteria sacra lateral superior se encuentra por delante del hueso sacro. Miren, se encuentran por delante. Y lo interesante de estas arterias sacras laterales superiores es que se van a introducir por los agujeros sacros anteriores, ¿ya? Hasta sobresalir por los agujeros sacros posteriores,
ya, dándome en ese caso una inervación para la cauda equina, ya, para la cauda equina. Hablando de lo que viene siendo la arteria sacra lateral inferior, miren que van a recorrer de igual manera toda la cara anterior de lo que viene siendo el sacro, ¿ya? Donde pueden tener una ligera anastomosis con la arteria sacra media, ¿ya? Arteria sacra media. Y algunas ramas de estas arterias sacras laterales de igual manera se introducen por los agujeros sacros anteriores, ¿ya? Por los agujeros sacros anteriores. Y de esa manera nosotros vamos a terminar hablando de lo que viene siendo las ramas parietales intrapélvicas, ¿ya? Estas son intrapélvicas, están dentro de la pelvis, no están saliendo a ninguna otra estructura por afuera, ¿ya? Por afuera. Continuando, vamos a seguir con la arteria obturatriz, ya, la arteria obturatriz, que miren, lo interesante de esta arteria obturatriz es que va a ser, en este caso, ramas parietales extrapélvicas, ya. Vamos a ir ahora con las ramas parietales extrapélvicas, ya, que esas arterias necesariamente van a salir de lo que viene siendo la cavidad pélvica para ir a irrigar a estructuras específicas que se encuentran fuera de ella, ¿ya? Una de ellas es la arteria obturatriz. Miren que la arteria obturatriz está naciendo del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, ¿ya? Específicamente esta de acá, ¿ya? Miren cómo pasa en relación ¿con quién? Con el nervio obturador, ¿ya? Y a este nivel igualmente estaría la vena obturatriz, ¿ya? Esto en conjunto, la vena obturatriz está pasando por el agujero obturador que nosotros observamos en esta otra imagen, ¿ya? Miren, aquí tenemos el agujero obturador que está recubierto por lo que viene siendo la membrana obturatriz, donde me está dejando un pequeño espacio por donde está pasando la arteria obturatriz. Ahora, ¿qué ramas colaterales me va a dar esta arteria obturatriz? Miren, me puede brindar ramas musculares para lo que viene siendo el músculo obturador interno, ¿ya? Y otras ramas para el pubis, ¿ya? Miren como acá, esta rama que se está dirigiendo para el pubis, para la región del pubis, ramas púbicas, y una rama súper importante, que vamos a hacer zoom a este lado de acá, ¿ya? Miren, que a este nivel hay una anastomosis súper interesante, ¿ya? Miren que aquí hay una rama que nace de la arteria obturatriz, ¿ya? Nace antes de que, antes de que se meta por el agujero, por el agujero obturador, ¿ya? Me está soltando una rama, ¿ya? Donde esta rama obturatriz se está dividiendo en dos. Una para irrigar a lo que viene siendo la pubis, ¿ya? La sínfisis púbica, y otra para anastomosarse con la arteria epigástrica inferior, ¿ya? Esta es la arteria epigástrica inferior, donde se está anastomosando con una arteria o una rama de la arteria obturatriz, denominada arteria anastomósica, ¿ya? Anastomótica. Miren que esta arteria epigástrica inferior está naciendo de lo que viene siendo la ilíaca externa, y de esa manera hay una anastomosis entre la ilíaca externa y la ilíaca interna, ¿ya? De esa manera, por la anastomosis de la arteria epigástrica inferior que nace de ella, de la arteria ilíaca externa, y la rama de la arteria obturatriz que está naciendo de la ilíaca interna. Esta anastomosis es muy importante que la aprendamos para cirugía, ya que es conocida como la anastomosis de la corona mortis o corona de la muerte. ¿Ya? Anastomosis de la corona mortis o corona de la muerte. Interesante ese dato, no lo olviden. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el recorrido de lo que viene siendo la arteria obturatriz, ¿ya? Vemos que va a pasar por el agujero obturador, por una escotadura, en este caso un agujerito que no alcanzó a completar toda la membrana obturatriz. Miren que a este nivel la arteria obturatriz me va a dar sus dos ramos terminales, ¿no? Un ramo anterior y un ramo posterior.
Aquí de esta manera podemos verlo mejor. Tenemos un ramo anterior y un ramo posterior. Aquí lo que más me interesa es el ramo posterior. Miren que el ramo posterior se está diciendo por detrás, por la región del isquion casi, ya junto con el pubis, hasta llegar a la zona del acetábulo, específicamente a la escotadura acetabular. ¿Por qué? Porque recuerden que a este nivel, que cuando yo les hablé del hueso coxal, la escotadura acetabular se convierte en un conducto, ¿ya? Debido a la presencia de este ligamento de acá, que es el ligamento transverso del acetábulo, ¿ya? Donde ahí está naciendo una arteria de lo que viene siendo la rama posterior de la arteria obturatriz, que es una rama acetabular, ¿ya? Aquí podemos ver bien, miren, esta es la rama posterior de la arteria obturatriz, y aquí está naciendo la rama acetabular. Esa rama acetabular se va a dividir en dos. Una para ir a irrigar la grasa que se encuentra a nivel de la articulación, ¿ya? Ahí tenemos la irrigación para la grasa adiposa, y otro que se va a introducir, como acá nosotros lo vemos en esta imagen, por el ligamento redondo del fémur. ¿Ya? Miren cómo se introduce una arteria denominada arteria del ligamento redondo o arteria para la cabeza del fémur. ¿Ya? Interesante ese dato. Recuerden bien, entonces, la rama acetabular está pasando por la escotadura, en este caso por el agujero acetabular. ¿Ya? Donde se divide en dos ramas. Una rama para la irrigación de la grasa adiposa que va a tener ahí en la articulación, y otra que se introduce por el ligamento redondo del fémur, perdón, ¿ya? O donde se puede denominar arteria para la cabeza del fémur, ¿ya? Y miren que la parte anterior simplemente me está dando o brindando ramas hacia la membrana obturatriz, ¿ya? Entonces de esa manera va a tener el recorrido de lo que viene siendo el nervio obturador, no, perdón, de la arteria obturatriz, ¿ya? La arteria obturatriz con sus diferentes ramas que ella va a proporcionar. Luego seguimos con la arteria glútea superior, ¿ya? La arteria glútea superior, otra rama parietal extrapélvica, ¿ya? Como su propio nombre lo indica, glútea superior, va a ir a irrigar a los diferentes músculos con el mismo nombre, ¿ya? Pero primero veamos de dónde van a ser, ¿ya? Dijimos nosotros en un comienzo que la arteria glútea superior nace de la rama posterior de la arteria ilíaca. Miren, aquí tenemos la arteria glútea superior, está naciendo posterior y se está introduciendo por la escotadura ciática mayor, ¿ya? Si nosotros observamos bien, aquí vendría siendo la arteria glútea superior, de igual manera acá, está pasando por encima de un músculo, ¿ya? Por encima de un músculo. Pero antes de eso, les dije que estaba pasando por la escotadura ciática mayor, ¿ya? Esta escotadura ciática mayor se convierte en un agujero debido a la presencia del ligamento, ¿quién? Sacroespinoso, ¿ya? Y por este agujero está pasando lo que viene siendo este músculo importante, ¿ya? Que es el músculo piriforme o piramidal, ¿ya? Donde miren, este músculo piriforme por este agujero ciático, ¿ya? Y me deja dos espacios, ¿ya? Un agujero ¿ya? Suprapiriforme o suprapiramidal y otro infrapiramidal, ¿ya? ¿Qué está pasando por esos agujeros suprapiramidal e infrapiramidal? Estos vasos. Vamos con la parte suprapiramidal, ¿ya? En la parte superior, ya que me va a dejar el recorrido de este músculo, va a pasar la arteria glútea superior junto con la vena glútea superior y con el nervio, perdón, glútea superior, ¿ya? Por la región suprapiramidal entonces pasa la van glútea superior, ¿ya? Y como adelantándome, por la parte inferior o infrapiramidal está pasando la arteria, ya, la arteria pudente interna, la vena pudente interna, ya. También está pasando la arteria glútea inferior, ya, recuerden bien eso.
y un famoso nervio que no se pueden olvidar nunca, ¿ya? Que sería el nervio ciático, ¿ya? Nervio ciático. Entonces, si se los llegan a tomar, recuerden bien, por encima del músculo piramidal, ¿ya? Está pasando la van glútea superior y por debajo está pasando la arteria glútea inferior, ¿ya? La arteria y vena pudenda interna y el nervio ciático, ¿ya? Nervio ciático, este famoso nervio ciático grueso que ustedes ven acá. Pero nosotros enfoquémonos en la arteria glútea superior. Vemos que una vez la arteria glútea superior pasa por lo que viene siendo la región suprapiramidal, aquí vemos, ya se va a dividir en dos ramas, en una rama superficial, ya, rama superficial, y en una rama profunda. La rama superficial va a ir a irrigar propiamente a lo que viene siendo el músculo glúteo mayor, ya, y de igual manera hacia la región de la piel, ya. Luego vamos a ver a la rama profunda, en el cual va a tener una subdivisión, ya una rama superior y otra inferior, ya, donde en el cual la rama superior va a irrigar va a irrigar, ¿no? O va a proporcionar tanto al músculo glúteo medio y glúteo menor, y la rama inferior va a irrigar más en proporción al músculo glúteo menor y de igual manera al tensor de la fascia lata, ¿ya? Entonces ese recorrido y esa irrigación va a tener la arteria glútea superior, ¿ya? La arteria glútea superior. Vamos con la arteria glútea inferior, ¿ya? Vemos de igual manera, primero, como les dije hace rato, ya van a ser del tronco anterior. Miren, aquí tenemos tronco anterior, ¿ya? De la arteria ilíaca interna. Les dije que va a pasar por debajo, pero primeramente va a pasar por la escotadura ciática, ¿no? Y si se encuentra el ligamento sacroespinoso, está pasando por el agujero ciático, ¿ya? Pero está pasando por debajo del músculo piriforme o piramidal, ¿ya? Y además recuerden que esta arteria no está pasando solita por acá. Le dije que de igual manera estaba pasando ¿quién? La pudenda interna. Ya, la pudenda interna. Junto con la vena pudenda interna y este famoso nervio que nosotros vemos acá, que es el nervio ciático. Ya, miren, miren que la arteria glútea inferior está pasando entre el plexo sacro. Ya, entre medio del plexo sacro. Específicamente entre la S1, o perdón, la S2 y la S3. Entre medio de la S2 y S3 pasa la arteria glútea inferior, ¿ya? Y salen conjunto con el nervio ciático por la parte infrapiramidal, ¿ya? Infrapiramidal. Aquí nosotros vemos la salida de estos vasos, principalmente de la arteria glútea inferior, ¿ya? Donde va a dar diferentes ramas colaterales, ya, entre ellos las ramas musculares para el músculo piramidal, para los aquí nosotros vemos para los músculos gemelos, ya, de igual manera para lo que viene siendo el glúteo mayor, miren, en la parte inferior, y va a tener una anastomosis, ya, va a lanzar ramas para la articulación de la cadera, ya, es decir, la articulación coxofemoral, donde se van a anastomosar con arterias circunflejas femorales, ya que nacen de la arteria femoral, y me va a conformar una anastomosis cruciforme, ya, la anastomosis denominada anastomosis cruciforme, ya, no se olviden de eso. Y miren que acá me está brindando una rama para el nervio ciático, ya, nervio ciático, que se denomina, bueno, sería una rama satelital para el nervio ciático, se denomina ya, rama satelital para el nervio ciático. Tomen eso en cuenta, jóvenes. Seguimos con la siguiente arteria ya, que sería la última, en este caso de las ramas parietales extrapélvicas, ya, que es la pudenda interna, ya. De igual manera les dije que la pudenda interna está naciendo o está saliendo o está surgiendo
por la porción infrapiramidal, ¿ya? O infrapiriforme, ¿ya? Aquí tenemos a la arteria pudente interna, ¿ya? Donde esta arteria pudente interna me va a dar diferentes ramas, ¿ya? Esta famosa puente interna me está dando diferentes ramas. La principal de ellas, ya acuérdense siempre, es la arteria rectal inferior. Esta es la famosa arteria rectal inferior, ya. Aquí tenemos otra imagen donde esta arteria me está yendo a irrigar, ya, perdón, a irrigar lo que viene siendo al recto en su porción inferior, ¿ya? Y de esa manera se va a completar la irrigación del recto inferior. Pregunta de examen siempre, joven. Recuerden la irrigación del recto. La irrigación del recto está dado por tres arterias: rectal o hemorroidal superior, rectal media o hemorroidal media y la rectal inferior o hemorroidal inferior, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que me interesa de esto? Es de dónde nace cada una de estas arterias. Por ejemplo, la arteria rectal superior, ustedes bien nacen que es una rama terminal y nace de la arteria mesentérica inferior, ¿ya? Recuerden eso. Ahora, la rectal media, la arteria rectal media, que lo vamos a ver más adelante, va a nacer directamente de la arteria ilíaca interna, ¿ya? En cambio, la arteria rectal inferior, como en este caso lo estamos viendo, está naciendo la arteria pudenda interna. Y la pudente interna está naciendo de dónde? La arteria ilíaca interna, ¿ya? En ese orden, de esa manera, tienen que saber cada una de las irrigaciones de este recto porque son preguntados, jóvenes, ¿ya? Son preguntas. Otras ramas interesantes que me va a soltar estas son arterias pélvicas, ¿ya? Ramas musculares para el diafragma pélvico, ¿ya? Los ramos musculares, ¿ya? También me va a soltar ramos glúteos, ¿ya? Para los músculos glúteos, ¿ya? Unos ramitos que no se logran observar en esta imagen, pero siempre me van a dar esas ramitas, ¿ya? Siempre me la van a dar. Otras ramas que nosotros podemos observar a este nivel vendría siendo la arteria, miren, la arteria perineal, ya como les dije para el diafragma. Otra sería la arteria del bulbo, ya, la arteria del bulbo, ya. Y otras arterias importantes que me va a brindar lo que viene siendo la pudente interna, ya, sería la arteria profunda del pene, ya. Miren, aquí tenemos a la arteria profunda del pene, ya, la arteria profunda del pene. Y no podemos olvidar la rama terminal. Pregunta de examen: ¿cuál es la rama terminal de la arteria pudente interna? La arteria dorsal del pene, ya, la arteria dorsal del pene. Y si fuera en la mujer, sería la arteria dorsal del clítoris, ya, rama terminal de la arteria pudente interna. Entonces, en el hombre, arteria dorsal del pene, y en la mujer, arteria dorsal del clítoris, ya. Y de esa manera nosotros hemos estudiado y hemos verificado el recorrido que va a tener la pudenta interna. Entonces, una vez descrito la arteria pudenta interna, nos pasamos directamente a lo que viene siendo las ramas viscerales, jóvenes, ¿ya? Con estas ramas viscerales vamos a terminar lo que viene siendo el video, ¿ya? Vamos entonces con lo que viene siendo la arteria umbilical. La arteria umbilical, para empezar, va a nacer, miren, ¿ya? De la rama anterior, ¿ya? Nacen del tronco anterior de lo que viene siendo la arteria ilíaca, ¿ya? Tomen eso en cuenta. Miren, aquí tenemos a la arteria umbilical. Esta es la arteria umbilical anterior, o la arteria umbilical propiamente dicha, donde a este nivel, miren que una de las arterias se fibrosa, ya se fibrosa y se convierte en un ligamento umbilical, ya denominado ligamento umbilical. A este nivel, la arteria umbilical ha sufrido varios cortes de sus diferentes ramas, en el cual me iba a brindar a una serie de estructuras, ya. Una de las principales ramas que me va a dar la arteria umbilical es la arteria vesical superior, como nosotros podemos observar acá. Aquí tenemos a la arteria umbilical,
miren que una de sus ramas se fibrosa y se convierte en el ligamento umbilical anterior o interno, ¿ya? Y una de las ramas importantes que me va a brindar esta vendría siendo la arteria vesical superior, que están haciendo la arteria umbilical, ¿ya? Y de igual manera, a este nivel, miren que aquí está cortado, que este vendría siendo el conducto deferente, ¿ya? El conducto deferente toma este recorrido y esta arteria umbilical me va a dar ramas para lo que viene siendo el conducto deferente, ¿ya? Ramas para lo que viene siendo el conducto deferente. A este nivel nosotros no podemos observar bien lo que viene siendo el conducto deferente, pero va a brindar ramas. Aquí vemos, ¿no?, que está cortadito, ¿ya? Pasa por este nivel y tanto la vesical, lo que viene siendo la arteria umbilical, me va a brindar ramas para ese conducto deferente, ¿ya? No olviden que me va a dar la arteria vesical superior. Vamos con la arteria vesical inferior. Ya miren que la arteria vesical inferior está naciendo, ya, directo de la arteria ilíaca interna, ya. Aquí tenemos a la arteria vesical inferior. Ahí tenemos a la arteria vesical inferior, cómo va a ir a irrigar la parte inferior de ¿quién? De la vejiga, ya, no olviden eso, la parte inferior de la vejiga. Me está dando ramas vesicales, ya. Y en el hombre, recuerden muy bien ustedes que por debajo de la vejiga se encuentra la próstata. Entonces, esta misma arteria vesical inferior me está dando ramas prostáticas, ya, que se dirigen aquí adentro, ya. Hacemos un zoom más profundo, ¿ya? Y aquí vemos a la arteria vesical inferior, donde me está dando ramas prostáticas. Miren cómo me envuelve a todo lo que viene, cómo me irriga a toda la porción de la próstata, ¿ya? Y un poco a la región de la uretra prostática. Miren cómo llega la irrigación hasta la uretra prostática. Y por detrás de la próstata, ustedes bien saben que se va a encontrar lo que viene siendo la vesícula seminal, ¿ya? Donde de igual manera me va a dar ramas para la vesícula seminal. Entonces esta vesical inferior me va a brindar diferentes ramas. ¿Como qué? Ramas vesicales, la parte inferior de la vejiga. Ramas prostáticas que me van a irrigar propiamente a la próstata, ¿ya? Y ramas para la vesícula seminal, ¿ya? Para la vesícula seminal. Y de igual manera, de esta arteria, quiero que sepan bien, de esta arteria está ya naciendo lo que viene siendo, no de esta arteria en sí, sino una de las ramas que vamos a encontrar va a ser la arteria del conducto deferente, ya, la arteria del conducto deferente, no olviden esa parte, ya. Ahora, vámonos netamente a lo que viene siendo la arteria uterina, en este caso en las mujeres, ya, en las mujeres. Vemos aquí que la arteria uterina va a nacer de donde dijimos, del tronco anterior de igual manera. Miren, aquí tenemos a la arteria uterina, ya, que la arteria uterina se va a dirigir desde el tronco anterior hacia llegar a los ligamentos o la trompa de Falopio, ya. Miren que en su recorrido va a tener o va a ser de forma tortuosa, ya, va a ser de forma tortuosa, no olviden eso. Ahora hacemos un zoom en el recorrido que va a tener por el útero y lo observamos de esta manera. Aquí tenemos a la arteria uterina. Miren donde la arteria uterina me va a brindar diferentes ramas y miren qué irrigación potente va a recibir el útero, ¿ya? Una de las ramas interesantes vendría siendo las ramas uterinas propiamente dichas. Aquí tenemos que va a irrigar la parte del cuerpo del útero. Luego vamos a tener las ramas ováricas, ¿ya? Que se van a anastomosar con las propias ramas ováricas de la arteria ovárica, ya, formándome así los arcos ováricos, ¿ya? Miren que ramas ováricas de la propia arteria ovárica se anastomosan con las ramas ováricas de la arteria uterina, formándome los arcos ováricos, ¿ya? Vamos a tener ramas vaginales. Miren, aquí tenemos ramas vaginales en dirección a la vagina, ¿ya? Y no podemos olvidar, miren que
me da ramas para el ligamento redondo. Ya, este es el ligamento redondo, donde la arteria uterina me va a brindar ramas para este propio ligamento. ¿Ya? De esa manera vamos a tener la irrigación del útero, ya de la arteria uterina, que están haciendo, no olviden, del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. ¿Ya? Luego vamos a tener a la arteria vaginal, propiamente dicha, ¿ya? A la arteria vaginal. De igual manera que están haciendo en un tronco en común de la arteria uterina, que aquí tenemos. Ya hacemos un zoom a esta arteria, miren, aquí lo tenemos, ya, y que va a ir a irrigar y se van a estomazar propiamente con las ramas vaginales de la arteria uterina. No olvidemos eso, va a tener una propia irrigación simplemente para la vagina, ya, para la vagina, ya. Y otras ramas que me puede brindar lo que viene siendo la vagina pueden ser, como ya dijimos, ¿no? Va a estar anastomosado con las ramas vaginales del útero, ¿ya? Va a dar ramas para lo que viene siendo la vejiga, dándome ramas vesicales, ¿ya? Me va a dar una rama rectal para ir a irrigar al recto, ¿ya? Y me va a dar una rama para la vulva vestibular, ¿ya? Esas ramas importantes va a presentar lo que viene siendo la arteria vaginal. Y vamos con la última arteria, y no menos importante, claro, como ya los he mencionado más antes, que vendría siendo la arteria rectal o hemorroidal media. Miren, aquí tenemos al tronco anterior y aquí está naciendo la arteria casi al final, ¿no? Del tronco anterior de la ilíaca interna. Miren que va a irrigar la parte media de lo que viene siendo el recto. Ya, básicamente es eso, donde me va a brindar ramas rectales. Y recuerden muy bien que por delante del recto se va a encontrar tanto la vejiga como la próstata y las glándulas o la vesícula seminal, brindándome ramas prostáticas, dándome ramas para la vesical o para la vesícula seminal y ramas para el conducto deferente. ¿Ya? Esta de acá, esta super irrigación que va a recibir el recto, mira, por la arteria rectal superior, que van a ser ¿de dónde? De la mesentérica inferior, rama la arteria rectal media, que están haciendo directamente la arteria ilíaca interna, y la rectal inferior, que están haciendo ¿de dónde? De la pudenta interna. Esta irrigación es súper preguntado, es súper pez, no se olviden de eso nunca, ¿ya? Y de esa manera, jóvenes, vamos a terminar lo que viene siendo la irrigación de la cavidad pélvica, ya hablando netamente de lo que viene siendo la arteria ilíaca interna o arteria o la arteria hipogástrica, ¿ya? Un dato interesante más que recién me acabo de acordar, ¿ya? No menos importante, pero quiero que volvamos un ratito a lo que viene siendo la arteria iliolumbar. Les dije que van a ser primeramente el tronco posterior, ¿no? Del tronco posterior, de la arteria ilíaca interna, ¿ya? Miren que a nivel que está pasando por una fosa, ¿ya? Aquí se los voy a dibujar. Es un datito interesante, ¿ya? Está pasando por una fosita, en el cual la parte anterior, esta fosita es denominada fosa lumbosacra o también denominada triángulo de Marsilla, ya, triángulo de Marsilla, donde básicamente es como un triángulo, ya, es básicamente como un triángulo, una fosa como su propio nombre lo indica, que por detrás, por acá atrás, va a estar el cuerpo de la quinta vértebra lumbar, ya, va a estar el cuerpo de la quinta vértebra lumbar, ¿ya? Por la parte de adelante vamos a tener al psoas ilíaco o al psoas mayor, ¿ya? Al psoas mayor.
al psoas mayor. Y por debajo vamos a tener a las alas del sacro. ¿Ya? Y entonces por esta fosita denominada fosa lumbosacra o también denominado triángulo o fosa de Marsille está pasando dos estructuras: la arteria iliolumbar propiamente dicha y el tronco, ¿ya? Lumbosacro, ¿ya? El tronco lumbosacro, ¿ya? La arteria iliolumbar, ¿ya? Y algunos autores igual mencionan que va a pasar la quinta arteria lumbar, ¿ya? Y el nervio obturador. Entonces mejor si se lo aprenden de esa manera, más completo, ¿ya? Más completo. Mientras ustedes sean más completos, va a ser mejor para su conocimiento de ustedes. Entonces, en resumen, esta fosa lumbosacra o también denominada fosa de Marsille o triángulo de Marsille va a pasar, ¿quiénes dijimos? El tronco lumbosacro, arteria ilolumbar, metámosle ahí el nervio obturador y la arteria quinta lumbar o la quinta arteria lumbar, ¿ya? La quinta arteria lumbar. Entonces de esa manera, jóvenes, hemos terminado con lo que viene siendo la irrigación de la cavidad pélvica, ¿ya?